Un cordial saludo a todos los hermanos y hermanas que a esta hora del día entran en comunicación con este espacio virtual de la comunidad de los católicos dinámicos. Sean todos cordialmente bienvenidos y bienvenida a nuestro encuentro de los lunes. Esta noche, o en esta ocasión, esta comunidad se internacionaliza porque tenemos un invitado especial. Pero vamos a darle la oportunidad a nuestra querida hermana Maximiliana Méndez para que ella nos presente el invitado de esta noche. Buenas noches. Adelante, Maximiliana. Muy buenas noches, hermanos y hermanas de este prestigioso programa Católico Dinámico. Es para mí más que un honor, un placer presentar a nuestro hermano de República de Colombia, de la diócesis de San Marco, a Alfredo Ardi Juárez de la Rosa, casado con Mariluz Ávila de León de Ardi. Tiene 3 hijos, 2 hombres y una mujer, 2 varones y una hembra. Cursillista desde el 1900. Número 34, eres un programa de televisión, trabaja en el canal 93, Vida Visión Next, y canal 92, Catedral TV San Marcos, el programa de radio Voz de la Buena Nueva San Marcos, también es en el canal 93. Pues recibamos con un fuerte aplauso al hermano de Guatemala, Ardi, el hermano Alfredo Ardi Juárez, y a todos ustedes, hermanos, que están acompañándonos, los hermanos de Fe Sin Frontera. Vamos a dar un aplauso para que él se presente, nuestro invitado de esta noche. Bueno, hermanos, buenas noches. Realmente es un gozo, porque es un gozo, lo decía el hermano Claudio hace momentitos fuera de cámaras, en donde es una alegría de poder conocer a muchas personas a través de esta tecnología, ¿verdad? Que es maravilloso. Realmente me siento contento porque el hecho de saber y conocer al Señor es algo maravilloso. Yo me recuerdo en el año, como dice nuestra hermana Maxi, en el año 98 tuve la oportunidad de experimentar un cursillo de cristiandad, el número 34, en donde estaba a espaldas a Dios y prácticamente Dios me sacó de la basura, alcohólico, 3 accidentes, un accidente debajo de una camioneta, otro accidente, se quemó la casa realmente donde nosotros vivíamos y se quemaron 12 motos. Yo tengo quemaduras en la pierna, tuvieron que quitar parte de aquí de la espalda para poder injertar, y también me salvó la vida al Señor de un hueso que se me atravesó aquí en la garganta. Es algo maravilloso, entonces, ¿por qué no servirle y agradarle al Señor? Cuando me dieron la oportunidad de un retiro de cursivos de cristiandad, miren, hermanos, fue algo maravilloso. Ahí empecé yo a saber del Señor y después a conocerlo, porque primero hay que saber para poder absorber, percibir su mensaje, en donde ha habido un cambio, no le digo al 100%, porque como este es un proceso, pero veo la vida de diferente manera. Me lleno de colores, ¿verdad? Constantemente, porque sé que a nivel no solo de San Marcos, sino mundial, existe este movimiento y existe nuestra Iglesia Católica, en donde a través de los sacerdotes, los obispos, los diáconos y mucha gente, y la palabra principalmente del Señor, dan luz. Me fue cuestionando poco a poco porque se comentaba o se comenta y se seguirá comentando eso sobre la divinidad de Jesús. Entonces nosotros tenemos que estar convencidos del Señor. Convencidos no en cuanto a saber dónde nació y dónde murió,
sino que su mensaje haya penetrado en nuestra mente y en nuestro corazón. Que nuestras actitudes sean espontáneas, ¿verdad? De mirar de colores, de mirar a las personas con el amor que mira nuestro Señor Jesucristo. Le titulé al tema Jesús es Dios, porque muchos lo niegan. En Hechos capítulo 2, versículo 38, vemos que exhorta San Pedro a bautizarse en el nombre de Jesús. Y es ahí donde le quitan, en cierta manera, la grandeza al Señor, porque tenemos que respetar su doctrina, no tanto en creer en Jesús, sino creerle a Jesús. Por eso decía él en San Juan 1, San Juan 14, perdón, versículo 1, crean en Dios y crean también en mí. Poco a poco fui descubriendo a un Dios organizado, un Dios responsable, a un Dios que trajo un proyecto de vida. Recordemos había comunicación, había alegría en ese jardín, pero por la desobediencia hubo una separación del hombre con Dios. Vino Jesús a redimirnos y a presentarnos un plan de trabajo. En San Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, y eso es lo importante, ¿por qué creo yo en Dios? ¿Por qué creo que en Jesús es Dios? En San Lucas 4, versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de la gracia de Dios. Qué maravilloso. Él vino por nosotros, por los débiles, por los alcohólicos, por todo lo que tenemos en nuestro organismo, en mente, en nuestro corazón. Vemos el panorama de diferente manera. Él utilizó un método divino, un método que está en San Mateo 4, versículo 23, donde dice que salió a recorrer, a anunciar, a proclamar y a curar a las personas. Es algo maravilloso. Ahora, ¿cómo descubro prácticamente la divinidad del Señor? Si nosotros analizamos, hay de las grandes religiones, hay tres grandes, que a la par de la iglesia del cristianismo, que es de Confucio, de Mahoma y de Buda. Pero si nosotros nos damos cuenta, ellos dicen de que fueron enviados por un profeta, pero solamente dicen, y que ellos, en segundo lugar, casi ninguno tuvo milagros, ejecutó señales en esta tierra y murieron, prácticamente comiéndose el cuerpo los gusanos. Pero es algo maravilloso que nuestro Señor Jesucristo viene con su credencial, el único hombre que antes de nacer ya tenía su biografía expuesta. Tantas personas han escrito de él, no ha habido un hombre tan espectacular, Dios en todo el sentido de la palabra, porque sabemos que Jesús es Dios y es 100% hombre y Dios, en donde se haya escrito de él. Vino a dar, que en la Biblia se llama no milagros, sino señales. Y, y después de esto, vino a darnos la vida por nosotros, por nuestros pecados. ¿Se imaginan ustedes? Después, el milagro más maravilloso es la resurrección. ¿Por qué no creer en Jesús? ¿Por qué no creer que Él es Dios? Y lo verifica San Marcos. Si nosotros leemos en San Marcos capítulo 1, dice, le quita el manto el evangelista en decir Jesús, hijos de Dios. Al final vemos el enfoque de él, qué es lo que él pretendía dar a conocer de Jesús, que él es Dios, porque en San Marcos 15, versículo 39, recordemos que había un romano ahí en donde estaba a los pies de la cruz del Señor, y cuando lo traspasaron dijo, en verdad, este era hijo de Dios, es hijo de Dios. Vemos nosotros lo espectacular
no solo este evangelio, sino como son 4 versiones de un evangelio, quiero aclarar, porque muchos confundimos cuando decimos cuántos evangelios son 4. Sí, no, es una versión, perdón, es un evangelio con 4 versiones. Y es algo maravilloso ir descubriendo en la palabra del Señor, que a través del movimiento de cruceros de cristiandad me orillaron, me inclinaron. Entonces vi la necesidad y la armonía de seguir investigando. Y ahí me di cuenta poco a poco la grandeza que el Señor se había manifestado en mí. En San Juan capítulo 1, versículo 1, nos damos cuenta nosotros, vamos a leer el texto para que lo digamos literalmente y nos demos cuenta nosotros de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, mire, qué impactante ahí es donde uno va descubriendo lo grande y maravilloso que es Jesús. Y dice en el versículo 1 del capítulo 1, en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. ¿Quién es la palabra? Nuestro Señor Jesucristo. Porque en el versículo 14 también de San Juan, dice, y la palabra se hizo carne. Entonces viene a mi mente, cuando en Génesis 1, versículo 26, dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Algunos para descartar la divinidad dicen que eran ángeles. No, hoy estoy convencido que es Jesús mismo que estaba formando la Santísima Trinidad. Es algo maravilloso que nosotros tenemos que comprender. San Mateo extractó, perdón, 72 o 70 citas bíblicas del Antiguo Testamento para dar a conocer y para que el pueblo judío, como San Mateo le escribió al pueblo judío, para que todos comprendieran que todo lo que se había escrito en el Antiguo Testamento era para Jesús, que es Dios en todo el sentido de la palabra. Y ahí vemos muchas expresiones, hermanos, porque el mismo San Mateo, en San Mateo 1, versículo 23, dice, el Emanuel, nacerá de una virgen, dice, un niño, el Emanuel. ¿Y qué significa el Emanuel? Es Dios con nosotros. Y si nosotros seguimos navegando a través de las páginas sagradas de nuestra Biblia, en San Lucas capítulo 1, versículo 43, cuando a la Virgen María le da la noticia al ángel Gabriel, recordemos ese pasaje tan maravilloso, que nuestra madre no se quedó con los brazos cruzados, sino fue hacia los demás a dar esa buena noticia, en donde Santa Isabel, esperándolo, también ella tenía un embarazo de San Juan Bautista. En ese momento, cuando fue el encuentro, dice Santa Isabel, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Señor, en nuestra cultura puede ser un término común, pero Señor para la cultura judía es un término grande, es un término para Dios. Si nosotros buscamos en el catecismo, en el numeral 446, nos vamos a dar cuenta de algo maravilloso. Numeral 446 del catecismo, y nos dice así, en la traducción griega, dice los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios se reveló a Moisés en Éxodo 3, versículo 14, es traducido, Yahvé es traducido por Kairos. ¿Y Kairos qué significa? Señor. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la unidad misma de Dios. Hermanos, no tenemos que dudar en ningún momento que Jesús es Dios en todo el sentido de la palabra, que Dios vino a llenarme de su luz, que vino a llenarme mi mente y mi corazón para que fuera diferente, para que acepte a los demás y principalmente que yo sea feliz. Si seguimos recorriendo en San Juan capítulo 20, versículo 28, nos damos cuenta de Santo Tomás también, una expresión que él dudó de la resurrección del Señor Jesús, pero cuando entra Jesús, traspasa, dice, paredes y se da cuenta, Santo Tomás se arrodilla y qué expresión más maravillosa. Señor mío y Dios mío. Dios mío en todo sentido de la palabra.
Entonces, hermanos, cuando se presenta al Señor con diferentes señales milagrosas, aún así no creen que es Dios. Pero aquí la Biblia lo está manifestando a través de sus apóstoles. Ellos convivieron, platicaron, rieron, lloraron y dan testimonio realmente de la grandeza de Dios. No, pues no tenemos por qué dudar. Él resucitó por nosotros. Él es el Dios eterno, es el Dios que trajo la esperanza en mi corazón, que trajo la esperanza en mi mente, en mi cuerpo, en mi todo. Porque Dios no vino solo por una parte mía, hermanos, Él vino por todo. Él nos vino a decir que que podemos gozar la eternidad aquí en esta vida. Y eso lo experimentamos también en el movimiento de Cusillos a través de esos tres preciosos días. Y seguimos con más. En San Juan capítulo 8, versículo 58, nos dice, cuando lo estaban cuestionando los judíos, y le dice Jesús, yo soy antes que Abraham, perdón, soy yo. ¿Se imaginan? Esto me recuerda a mí en Éxodo capítulo 3, versículo 6, en donde nos damos cuenta nosotros de, de la grandeza del Señor, porque recordemos que llegó Moisés, subió a la montaña y quería saber el nombre del Señor. Y él dijo, yo soy el que soy. Y esa expresión lo ha manifestado Jesús cuando en San Mateo 16, 18 dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Cuando en una forma, guiado por el Espíritu Santo, San Pedro le dice, tú eres Señor, tú eres Dios. Tenemos que estar agradecidos realmente porque todos los que estamos escuchando y tener conciencia, enamorarnos más de Jesús, porque Jesús no solamente vino a dejarnos un proyecto de vida para que usted viva bien, vino a darnos todo, vino a darnos su vida, vino a darnos su tiempo, vino a darnos su proyecto, vino a darnos la manera, la forma como nosotros tenemos que vivir. Dios ha cambiado mi vida. También Dios, estoy seguro que ha cambiado, transformado la vida de todos. Dios es un Dios de poder. Lo tenemos en San Mateo 28, versículo del 18. Dice, todo poder se me ha dado en, en el cielo como en la tierra. No tenemos que dudar en ningún momento de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que me impresionó cuando poco a poco fui descubriendo, porque uno cuando hace su retiro, cuando lo motivan a que uno siga el camino del Señor, empiezan los cuestionamientos, porque a veces es normal. Recordemos los primeros apóstoles, perdón, los apóstoles, si nos damos cuenta durante los evangelios, la muerte del Señor, dudaron de él. ¿Por qué les digo que dudaron? Porque cuando hizo la expresión San Pedro, ¿quién dice Jesús que lo manifestó fuera el Espíritu Santo? Porque dudaban de él, buscaban los primeros puestos. Si nosotros vemos en San Mateo capítulo 20, versículo 20, Santiago y San Juan buscaban los primeros puestos. Y él nos dice que los últimos serán los primeros. Porque Jesús vino por el proyecto y para que todos fuéramos iguales. Él vino, recordemos que Él vino por nosotros, recordemos que en el pueblo judío y como ahora, por supuesto, había mucha gente pobre, se decía, según la cultura judía, que todos los pobres era una maldición de Dios. Los que tenían enfermedades, los que tenían diferentes cosas, estaban malditos por Dios. ¿Se imaginan esos pobres que estaban hasta lo más bajo? No solo tenían el desprecio de su cultura, tenían el desprecio, según ellos, de Dios, ¿cómo se sentían? Vino Jesús a proponerles ese proyecto de vida, proponerle, porque esta es una propuesta del Señor, el que quiera tomarla, que lo tome. ¿Y qué pasa? Cuando Él realizaba un milagro, antes de realizar el milagro le decía, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál era el objetivo?
Es desprogramar a la persona marginada, desprogramarlo de que a partir de ahí ya no iba a ser rechazado por la sociedad, a partir de ahí ya no iba a ser rechazado por Dios. Era nuevo, hombre, lo mismo nos pasa a nosotros. Llega un momento en que nos sentimos los más bajos, los más sucios, pero cuando vemos la misericordia, la aceptación de Dios es lo más maravilloso. ¿Por qué les digo a ustedes que es un proyecto de vida? Un proyecto de vida de Dios, del mismo Jesús, que a través de su palabra, que es la palabra del mismo Señor, nos inyecta, nos exhorta y nos motiva a seguir adelante. Porque Él, en su infinita misericordia, vino a darnos este plan nos vino a dar su vida, nos vino a transformar la vida de cada uno de nosotros. Y seguimos con más en Filipenses, es cuando más nos convencemos nosotros de la grandeza de Dios, la grandeza de Jesús. Tenemos que comprender que Jesús es 100% humano y 100% Dios. Y dice así en Filipenses, en su capítulo 2, versículo 6. Él, dice, o sea, Jesús, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada. ¿Y qué es nada? Se encarnó en un ser humano. Siendo grande, siendo dueño del universo, nació en un pesebre, vino sin nada, se fue sin nada, porque recordemos de que él no lo crucificaron con unas mantitas también en el cuerpo, no, a él lo crucificaron desnudo para ridiculizarlo delante de la gente. Pero por ese amor tan profundo y tan lindo que nos tiene. Y lo más maravilloso, la resurrección de él. Es algo, es algo, es algo que transforma la mente, hace algo, pero tan lindo y maravilloso. Y sigue aquí en el numeral 7, en el versículo 7, tomando la condición de servidor y se hizo semejante a los hombres y encontrándose en la condición humana. ¿A qué nos lleva esto, hermano? También es un mensaje para nosotros. Como Jesús, como Dios, nos enseña de que no tenemos que buscar los primeros puestos, sino que tenemos que ser servidores. Por eso, Él resumió su ministerio en San Juan 13, versículo 3, lavándole los pies a sus apóstoles. Y en el versículo 14 nos damos cuenta nosotros, donde Él dice, yo, siendo maestro y señor, les he lavado los pies a ustedes, ustedes tienen que hacerlo bien. Qué impresionante, por eso no busquemos los primeros puestos, busquemos el servicio. A través de ese puesto maravilloso en donde nos dejan ser el servidor de todos y el que vaya empujando al grupo es el que vaya dando todo por ese grupo tan maravilloso. El humilde, el honesto, el que se entrega fervientemente. Pero esto les dije al principio que es una propuesta del Señor porque no estamos obligados. Pero Él nos propone con amor, nos propone que nos amamos y nos respetemos los unos a los otros. En San Marcos capítulo 8, versículo 34, nos dice Él, el que quiera, escuchemos bien esto, lo que dice nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, el que quiera ir en pos de mí, que renuncie a sí mismo y me siga. Renunciar a nuestros intereses de privilegios, renunciar a todas nuestras comunidades, a todo. A eso nos lleva el Señor, en que nos amemos, en que nos respetemos los unos a los otros. Miren qué grande va encontrando uno la grandeza, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En San Juan también descubrimos San Juan 14, versículo 26, y nos damos cuenta de nosotros de ese Dios de misericordia que es Jesús, ese Dios que el versículo 16, escuchemos con atención, hermanos. Y yo, dice Jesús, primera persona, oigan pues, y yo rogaré al Padre, segunda persona, y le dará otro protector, tercera persona. Aquí tenemos a la Santísima Trinidad. Volvamos a recordar Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Es algo maravilloso. Tenemos que estar convencidos, somos tontos y no nos convencemos
de que cuando la misma palabra nos enseña, nos muestra, nos irradia que tenemos nosotros el privilegio prácticamente de ser hermanos de Jesús, hijos de Dios, que en San Mateo 3, versículo 13, recordemos también la representatividad de tres personajes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en donde de criatura nos convirtieron en hijos de Dios. Y a través de ese bautismo tan maravilloso, vemos que el cielo se abre, dice, y baja el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escucha una voz donde dice, este es mi Hijo amado. Las tres personas, el Padre, el Hijo que se bautizó y el Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué cuestionamos a veces? Tenemos que estar convencidos de seguro y volvemos a repetir la misma fórmula de la Santísima Trinidad también, incluyendo Hijo de Dios como Jesús, ¿verdad? En San Mateo 28, versículo 19, ¿verdad? Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es algo fenomenal, algo maravilloso. ¿Por qué se tocó el tema? Porque veo en algunas células fuera de la iglesia en donde bien Jesús es nuestra esperanza, Jesús es nuestro amor, Jesús es todo, en donde Él se representa tan maravillosamente en la Eucaristía. En la Eucaristía en que nadie puede comprender porque nuestra mente no da cómo Dios, creador del universo, creador de todo, vino a estar en una hostia. Es que no cabe en la mente, pero Dios es un Dios de poder, como leímos nosotros en San Mateo 28, ¿verdad? 18, versículo 18. Estamos convencidos de que Jesús es Dios y dice, aquí escuchemos lo que nuestro Señor Jesús, a través de la Eucaristía, Dios mismo, que nosotros estamos convencidos que Él es. En San Juan capítulo 6, versículo 51, nos dice el Señor. San Juan 6, versículo 51. Y dice así, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Recordemos lo que leímos de San Juan capítulo 1, versículo 1, y el verbo y la palabra estaban ante Dios y Él era la palabra. Analicemos esto. Y aquí nos dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan, miren, qué privilegiados somos nosotros, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, lo que dijo en San Lucas capítulo 22, versículo 19. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. El que come mi cuerpo y beba mi sangre, tiene vida eterna. Y aquí nos dice este versículo, yo daré mi carne y lo daré para la vida del mundo. Y continúan en el versículo 55, dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre dice que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. ¿Cómo no vamos a creer en Jesús? ¿Cómo no vamos? Hay tantos textos que irradian prácticamente, eh, 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 sacan, mejor dicho, todo, toda cosa negativa de nuestra mente y nuestro corazón. Cristo vino por nosotros. Cristo es amor. Cristo es entrega que nos deja unos mandatos tan maravillosos. Esos apóstoles que yo les dije que renegaron en el principio, tal vez no renegaron, sino creían que era un ser que era enviado por Dios a hacer milagros y muchas cosas, lo admiraban. Pero en San Lucas 24, en adelante nos damos cuenta nosotros, los discípulos de Maús, ellos pensaron que Jesús los iba a sacar de todo ese problema que estaba en la sociedad, de los romanos, de los saduceos, toda esa explotación,
iban cabizbajo porque habían matado al que ellos confiaban. Pero después se dieron cuenta de que era el mismo Dios que había estado platicando con él, porque en el versículo 35 se dieron cuenta que ellos lo reconocieron a partir del pan. Hermanos, cuando Jesús resucitó y se manifiesta en San Juan 20, versículos del 28 en adelante, nos damos cuenta nosotros que ahí se les quita el velo a los apóstoles. Ya no van a ser los mismos que eran antes. Cambiaron ya de bolo, cambiaron de revolución, cambiaron su mentalidad. Es algo maravilloso, porque antes lo negaban, antes hacían cosas fuera de lo normal, ahora no. Vemos a un Pedro en los capítulos anteriores que niega a Jesús, que le corta la oreja al romano, que lo quiere desviar para el camino de Jerusalén. Vemos a San Pedro, perdón, diferente. A un San Pedro que en Hechos 2, versículo 36, proclama ese querigma, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Guiado por el Espíritu Santo, tiene la capacidad, miren hasta dónde llegó la convicción de San Pedro a través del Espíritu Santo, de que dice en el Hechos 2, versículo 41, se convirtieron, se bautizaron 3,000 personas. ¿No es eso maravilloso? Poco a poco fueron sumándose a nuestra iglesia. En el versículo 47 lo ratifica de Hechos 2:47, en donde dice poco a poco se fueron congregando. ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos de que Jesús es Dios en todo el sentido de la palabra. Es algo que nosotros en ningún momento tenemos nosotros que, que dudar. Él es el Emanuel, Él es, Él es todo para nosotros. En San Lucas 4, como les expliqué, ese plan de trabajo que él leyó en Jerusalén, era de Isaías capítulo 61. Desde ahí vemos ya ese enfoque que le, que le, que le, que le da ya al Señor ya cuando lee en San Lucas 4. Hermanos, Él es parte de la Santísima Trinidad, Él es Dios, o sea, Él es Dios, ¿verdad? No confundamos a veces con un Dios separado, sino son tres, pero es una sola persona. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que estar convencidos que es Dios mismo el que nos está hablando. El que llegó al encuentro en San Lucas capítulo 2, versículos de 1 en adelante, los tres reyes magos. Recordemos que los tres reyes magos representando a diferentes continentes en donde se universalizó prácticamente Dios, el Jesús. ¿A quién le fueron a rendir honores? ¿Quién estaba abrazando al niño? Ahí estaba la Virgen María, ¿verdad? Llegaron a darle oro, mirra y tres elementos, perdón, y, incienso. Tres cosas que representan divinidad, tres cosas que representan cuerpo y y que, y que nos llevar a la conclusión de que Jesús es Dios en todo. Vamos a leerlo mejor para que podamos explicarlo detenidamente. Lo tenemos en San Mateo, perdón, versículo 2. Es algo maravilloso, hermanos. En ningún momento nosotros tenemos que dudar de lo maravilloso y lo lindo que es nuestro Señor Jesucristo, que nos habla a través de la lectura. Y nos dice aquí, el de los Reyes Magos, perdón, San Mateo capítulo 2, dice, Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Y después dice, porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo, dicen los Reyes Magos. Entonces vemos los tres aspectos en el versículo 11 que dice, al entrar en la casa vieron al niño, dice, con María, no dice con la mujer,
dice con María, su madre, ¿verdad? Especifican, y eso también tenemos que tomar muy en cuenta. Se arrodillaron y le adoraron. ¿Se imaginan por qué adorar? Porque era Dios en todo, es Dios, perdón, en todo el sentido de la palabra. Tenemos muchas cosas que seguir enamorándonos de nuestro Señor Jesucristo. Muchas cosas del Emanuel, del Dios que en nosotros, en donde nos trajo, hermanos, un proyecto de vida. En San Lucas capítulo 6, versículo 46, si no me equivoco, nos dicen, ustedes me dicen Señor, y lo soy, pero no hacen lo que yo digo. Hasta el momento, nosotros creemos saber o conocer del Señor, pero hay una diferencia entre saber y conocer. La diferencia es que yo puedo saber toda la Biblia, pero no lo conozco. Cuando yo lo conozco, a través de un movimiento de cursillos, a través de las formas que nos da la Iglesia Católica, si lo tomamos maduramente, una forma radiante, en una forma que de creerlo, va a ser diferente. Porque el mismo Jesús en San Mateo 20, San Juan 20, versículo del 28 en adelante, dice, bienaventurados, o sea, dichosos los que creen sin haber visto. Que no se desvíe nuestra mente, que no se desvíe de los pensamientos porque cometemos herejías. Realmente, si dudamos o decimos que Jesús es Dios, somos anatemas. Ahorita les voy a leer una parte, si están anotando, en Gálatas, capítulo 1, nos vamos a dar cuenta cómo trata San Pablo a las personas, porque en Hechos capítulo 15 fue el primer concilio, por supuesto, ahora que lo menciono, fue el primer concilio que había un problema de los incircuncisos, en donde se reúnen, ¿verdad?, para aclarar toda la situación. Y aquí tratan de este problema también y nos dice en el versículo 6, miren, Gálatas 1, versículo 6. Escuchemos cuando nosotros decimos que no es Dios, cuando nosotros desviamos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro evangelio. Y cuando hablamos de evangelio, hermanos, es la buena noticia, la buena nueva. Pero no hay otro evangelio. Solamente hay personas, dice, que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembra confusión. Cuando dicen es que Jesús no es Dios, es que Jesús no. Jesús, en todo el sentido de la palabra, es Dios. Pero dice, pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa, o como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. O sea, en la Biblia Reina Valera y la Jerusalén dice anatema. Tengamos mucho cuidado con esto. Tenemos que estar al pendiente, al tanto de cumplir esos mandatos tan maravillosos. Miren, tan esencial, porque en San Juan 13, versículo 34-35, Él nos da uno que nos amemos nosotros, los unos a los otros, como yo les he amado, así sabrán que son mis discípulos. Pero solo cumplimos la mitad, no cumplimos la otra mitad, así sabramos. ¿Por qué? Porque ser cristiano no significa solo pensar en la persona que está sufriendo. Así nos lo enseña el Señor en su recorrido, en su proclamación, en su sanación, ¿verdad? Dando todo ese mensaje tan maravilloso, vino a entregar su vida. Tenemos que tener sentido de pertenencia como hermanos. Tenemos que estar convencidos realmente de la existencia de nuestro Señor Jesucristo y que Él está presente y que Él está presente en la Eucaristía, en el momento exacto que nosotros vamos, tengamos la certeza que Dios está ahí. Porque es algo maravilloso. Fue algo que se ha venido trabajando, se ha venido manifestando de hace 1990 años. Si vemos un claro ejemplo en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23, en donde está San Pablo en esa comunidad de Corintios y dice, yo recibí del Señor. ¿Se imaginan ustedes esto? De Dios. Y él, si nosotros nos damos cuenta, en Hechos 9,
es donde se le manifiesta a través de una ráfaga de luz, se le manifiesta a Jesús. O sea, él personalmente no conoció a Jesús, pero él manifiesta. Entonces, desde ahí viene hasta nuestras fechas, Dios se manifiesta a través de la palabra, se manifiesta a través de la Eucaristía, y también Dios en San Mateo 25, versículo 34, nos dice, y tuve. Cuando dice tuve, se está manifestando en cada uno de nosotros. Por eso amémonos, respetémonos, estemos convencidos que es Dios mismo a través de su evangelio que nos dice, nos manda, nos propone a que nosotros seamos mejor. ¿Y qué mejor? Un retiro de cursillos de cristiandad en donde cambian mentalidades, cambian luces, en donde estamos gozosos, deseosos de seguir. Es cierto, tenemos tropiezos porque como seres humanos tenemos tropiezos, pero tenemos a nuestro Señor, a ese Dios de misericordia, a ese Dios de amor, en donde nos exhorta, nos motiva. Y hay algo muy importante que también quería hacerles una referencia, porque a veces confundimos la labor o el trabajo, pónganle, de Dios mismo, de Jesús mismo, a través del Espíritu Santo. Hay algo en que se ha confundido y el Papa nos lo dice, el Papa Francisco nos lo dice aquí en San Juan 14, versículo 26, dos funciones esenciales que tiene el Espíritu Santo que Jesucristo nos lo envió. Ya aquí lo hemos leído en San Juan 14, 26, 16, perdón. En el 26 le dice, en adelante dice, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará. Miren, hermanos, lo que nosotros hemos aprendido de la palabra, hemos aprendido de un retiro, hemos aprendido en la Santa Eucaristía, en la misa, lo que hemos aprendido a través de celebraciones. Les recordará, dice, perdón, en adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo hemos dicho. Esa transformación de nosotros y de esos hombres realmente que dejaron todo, no renegaron, no hay ninguna palabra en la Biblia a raíz del Evangelio en adelante que hayan renegado. Fueron con deseos, convencidos que Jesús es Dios. Si vemos nosotros en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 y capítulo 6, versículo 3, todas las pruebas que ellos pasaron. ¿Por qué? Porque llevaban a Jesús en la mente, llevaban en su corazón, llevaban en su cuerpo, llevaban en el tuétano, fueron adelante. Pasaron tempestades, pasaron hambre, pasaron sed, pasaron cárceles, pasaron, los lapidaron, muchas situaciones. ¿A qué estamos llamados nosotros a pasar hoy? ¿Creemos realmente en la grandeza de Jesús? ¿Creemos en la grandeza como Dios en todo el sentido de la palabra? ¿Creemos o todavía estamos por contestar esa pregunta que hace nuestro Señor? ¿Y ustedes quién dice que soy? Posiblemente algunos podamos mencionarlo como un Dios de milagro o un Dios con varita mágica, un Dios que nos hizo, un Dios. Tratamos de reducirlo. Dios es Dios del universo. Es que a veces lo reducimos a la nada y Dios es grande, es maravilloso. Él está donde quiera. Él se encuentra en este momento con nosotros. Él nos mira, él a través de nuestra familia, a través de los grupos, a través de esto, nos manifiesta la manera también como nosotros tenemos que compartirnos, lógico, en una sana, absolutamente sana doctrina. Y algo maravilloso. No sé si el Señor nos invita en Colosenses, por favor, si nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos, es donde vamos a dar
testimonio de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2, versículo 9. Escuchemos con atención. No sé cuánto tiempo me resta, ya voy terminando, perdone. Y dice en el versículo Colosenses 2, versículo 9, y dice, piensen que en Él permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal. Jesús, Dios en todo el sentido de la palabra. Espero que hayamos, mejor dicho, tratado de absorber en la mente y que se haya quedado claro lo que traté de profundizar un poquito, y porque Dios para mí es un Dios de amor que ha llevado a mi vida una transformación total. No sé si hay algún comentario, si puedo contestar alguna pregunta, estoy a la. Que Dios los bendiga. Muy bien, agradecemos a nuestro hermano Alfredo por esa espléndida exposición. Vamos ahora, hermano Alfredo, a abrir un espacio precisamente para que si algún hermano de la comunidad quiere hacer alguna aportación o tiene alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Pueden levantar su mano, pueden abrir su micrófono, como ustedes consideren.